Entonces, como les estaba diciendo, o bueno, como vimos ayer, les dije al final todo lo que es capítulo 11 se resume en estas dos de acá, ¿ok? Lo único otra cosa que nos mencionan a nosotros es acerca de centro de gravedad, y yo ya les dije que para nosotros el centro de gravedad siempre va a ser el centro de masa. O sea, si no me dicen absolutamente nada a mí, nosotros sabemos centro de gravedad es igual a centro de masa, y el único tipo de ejercicio raro pues podría ser que a mí me especifiquen el centro de gravedad de este cuerpo se encuentra en tal lado y que sea diferente el centro de masa. Esa sería la única diferencia, y ahí en el punto del centro de gravedad es donde aplicamos o nosotros dibujamos nuestra fuerza de peso, ¿verdad? Pero si no es así, siempre va a ser en el centro de masa. Entonces, o va a ser una figura geométrica uniforme que es simétrica, y si es simétrica, por ejemplo, yo tengo un disco, el centro de masa del disco es el centro del disco, ¿verdad? El centro del círculo. Si yo tengo una placa cuadrada, el centro de masa es el centro del cuadrado. Si yo tengo una rectangular, a la mitad de ambos lados, ¿verdad? En el mero centro del rectángulo, ese es el centro de masa. Siempre que tenemos figuras geométricas simétricas y uniformes, el centro de masa va a ser el centro, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con ejercicios. Los ejercicios, como les dije, básicamente no utilizan la parte de energía, sino la parte de dinámica, o sea, un ejercicio como este. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas sumatorias todas son igual a 0, ¿ok? Esa es la única diferencia de aquí. Entonces tenemos este ejercicio de acá, es un pues, carro de bomberos y una escalera, que nos dice lo siguiente. Levantamiento de una escalera. La escalera de un camión de bomberos tiene 20 metros de longitud y pesa 2.800 newtons. Ese es el peso. Tiene su centro de gravedad en su centro. O sea, eso es algo que aunque no nos lo dijera, no nos ocupa decir eso el ejercicio. Nosotros, bueno, es una figura, pues que es una escalera, la consideramos básicamente como una barra esto, ¿verdad? No hemos visto modelamientos en los cuales yo incluyo cada uno de estos elementos. Entonces, al centro está el centro de masa. Entonces, su centro de gravedad es su centro y puede girar alrededor de el extremo A, que es este de acá, ¿verdad? O sea, esta escalera gira y su centro donde gira es esto. O sea, este es nuestro eje de rotación. Lo voy a representar acá, bueno, un poquito más arriba. Esto, como gira alrededor de ese eje. Ignore la torca de la fricción en el perno, dice. ¿Okay? No importa, no nos vamos a poner a pensar en fricción en ningún lado, ¿verdad? La escalera se eleva mediante una fuerza aplicada por un pistón hidráulico en el punto C, ¿ok? Este es el pistón, y esto es cuando suben la escalera los bomberos. Con este mecanismo de este pistón, la fuerza que se está aplicando aquí es la fuerza que hace que esto gire en todo caso. Entonces me dicen a mí, pistón hidráulico en C que está a 8 metros, ¿ok? 8 metros de A. La fuerza F ejercida por el pistón tiene un ángulo de 40 con la escalera, este ángulo de acá. ¿Qué magnitud mínima? ¿Ok? Entonces es lo mínimo, o sea, no quiero una fuerza mayor que esa, básicamente. Debe tener F para separar la escalera del apoyo en B. Básicamente esto que está acá. Inicie dibujando el diagrama de cuerpo libre de la escalera. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos en general? Ahí, de forma inicial, ¿verdad? Por eso me dicen a mí, inicie dibujando el diagrama de cuerpo libre. Ustedes podrían pensar solo hay una fuerza F, que es la que estamos aplicando acá. Sin embargo, tenemos que recordar, la escalera es un cuerpo que tiene masa, y como tiene masa, tiene peso, y el peso siempre lo vamos a dibujar a la mitad de la escalera, que va a ser más o menos por acá, ¿ok? Asumir como este es 8 y este es 12. Entonces ese siempre va en el centro de la escalera, y ya sabemos que esto es directamente
hacia abajo el peso, ¿verdad? Además de eso, se fijan que la escalera está en contacto con este punto B. Entonces, en este punto B, en realidad, ok, en realidad hay una fuerza normal, ¿ok? Porque está en contacto, ¿verdad? Entonces tiene que haber una fuerza normal. Y las otras fuerzas que siempre van a haber, pero que nosotros no la hemos mencionado anteriormente, es una fuerza de reacción, más que ayer, ¿verdad? En un ejercicio que hice, es la fuerza de reacción en el eje, ¿verdad? Es la fuerza de reacción en el eje. Entonces, recuerden, siempre la fuerza de reacción pues, va a depender, en este caso hay más fuerzas, se fijan, hay una fuerza hacia arriba, esta está en una diagonal hacia arriba a la izquierda, esto está hacia abajo. Entonces, hay fuerzas hacia arriba y hacia abajo. La fuerza de reacción al final lo que nos ayuda es o sea, es una fuerza de reacción que termina haciendo un tipo de equilibrio, ¿verdad? Ok, sobre lo que es el sistema. Entonces, ¿en qué dirección va la fuerza de reacción? Nosotros podemos empezar y dependiendo de lo que estamos estudiando, podemos empezar puede ser más necesario o no, pero al final yo les dije, si decidimos en dirección incorrecta, lo que va a pasar es que nos va a salir un signo al revés y eso no está mal, o sea, simplemente nos está diciendo, ok, usted dijo que estaba en dirección hacia la izquierda, en realidad estaba hacia la derecha. Al final eso es lo que significa el signo, o lo que significaría, ¿verdad? Si sale positivo, significa que la dirección que yo elegí para la fuerza es correcta. Entonces, esa podría estar en esta dirección, en esta, en esta, en esta. Y recuerden que, como les dije ayer, para que se nos haga más fácil, en vez de dibujarla, ¿verdad? De esa forma vamos a dibujar ambas componentes, horizontal y vertical, ¿verdad? Salvo a mí un ejercicio que me pida específicamente cuál es la magnitud de la fuerza de reacción, entonces ahí después yo hago el arreglo como ya, si yo tengo Rx y yo tengo Ry, puedo encontrar la magnitud R, ¿verdad? Entonces no debería de haber problema. Entonces, usando la lógica, ¿verdad? Esta fuerza F tiene una componente que va hacia la izquierda, entonces Rx va a ir hacia acá, ¿ok? Esta sería Rx y Ry podría ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una normal hacia arriba, hay una componente de F hacia arriba y hay un peso hacia aquí abajo, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿quién es más? Bueno, no sabemos cuál es F, ¿verdad? F puede ser positivo, positivo puede ser muy pequeño, puede ser muy grande. No sabemos cómo se compara con W, no sabemos cuánto es N. En realidad no tenemos un criterio para saber, ¿verdad?, en qué dirección elegir RY. Así que ustedes lo ponen en la dirección que más les parezca correcta, ¿verdad? Y como les digo, después eso solo va a ser cómo interpretan ustedes el signo. En este caso, ¿verdad? Como hay dos fuerzas que van hacia arriba, yo digo, bueno, vamos a hacer que hay más fuerzas que hay hacia arriba, entonces solo por esa razón voy a poner este hacia abajo. No siempre va a ser así, podría ser al revés, ¿verdad? Pero eso al final nos lo van a dar los números. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la condición? Ok, a mí me dan una condición y dicen que cuál es la fuerza mínima, ¿verdad? O sea, si yo empiezo a empujar esto, ¿verdad? En teoría se movería, ¿verdad? Un poquito la escalera, pero nosotros no, lo que queremos, no sé si se entiende, me dicen a mí, ¿qué magnitud mínima? Eso es lo que piden, magnitud mínima, ¿verdad? Debe tener F para separar la escalera del apoyo B en B. Entonces es que esto se separe, ¿verdad? Entonces básicamente a mí me están preguntando cuánto tiene que ser la magnitud de F de tal forma que esa fuerza normal sea igual a 0. O sea, cuando a mí me dicen separar la escalera del apoyo en B, si se separa de B, ya desaparece esa fuerza normal, ¿verdad? Entonces eso es lo que me piden. Y mantenerla, no, el ejercicio, ¿verdad?
siento yo, no sé si esos son problemas de traducción, sinceramente, pero nosotros ya sabemos que estamos en un capítulo de equilibrio estático, ¿verdad? Entonces, no, o sea, lo único que va a hacer la fuerza, vamos a aplicar esta fuerza con ese pistón, se va a levantar un poquito, ¿ok? Se va a separar, o sea, es lo mínimo. Vamos a separar solo para que no exista esta fuerza normal y luego vamos a mantener el sistema ahí en equilibrio, ¿verdad? Y cuando decimos equilibrio significa que no va a haber velocidad angular y no va a haber velocidad lineal. O sea, simplemente lo vamos a levantar un poquito y después con esa fuerza lo vamos a mantener de tal forma de que esto esté separado. ¿Ok? Y como les digo, el ejercicio tal vez no lo especifica bien claro, pero nosotros lo sabemos porque el capítulo es de equilibrio estático. Entonces, solución. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Decimos nosotros, ok. Siempre tenemos que evaluar condiciones de equilibrio, ¿verdad? Son dos condiciones de equilibrio, pero recuerden que como la sumatoria de fuerzas la vamos a trabajar en X y Y, entonces al final terminan siendo tres, ¿verdad? O sea que la sumatoria, perdón, sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, que esto es lo mismo que decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Ok, y la otra es que la sumatoria de todos los torques, le podemos poner sub z, ¿verdad? Porque recuerden, lo correcto sería ponerlo así con el símbolo de vector, pero decidimos nosotros siempre, ok, alrededor del eje z, y el eje z es este eje de acá. Imaginándonos que ese eje imaginario, ¿verdad? Y la línea del eje, ¿verdad? Sale hacia afuera de la pantalla. Esa sumatoria de torques alrededor de ese punto tiene que ser igual a cero. ¿Y por dónde empiezo yo? Bueno, ¿qué es lo que me piden a mí primero? ¿Cuál es esta fuerza F? Eso es lo que me piden. Entonces, ustedes se podrán preguntar, ¿tengo que empezar por acá? ¿Tengo que empezar por acá? La verdad, podemos plantearlas todas las fuerzas, perdón, todas las condiciones, y después mirar cuál es la que más me sirve a mí. Sin embargo, muchachos, fíjense bien, si yo hago sumatoria, esto lo voy a poner aquí aparte mejor, en naranja. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, que tiene que ser igual a 0, identifiquemos que vamos a ocupar Rx, y Rx yo no lo tengo. Entonces, al final Rx no es lo que yo ando buscando, ¿cierto? No es lo que yo ando buscando. Yo ando buscando F, pero si yo planteo sumatoria de fuerzas en X y a mí me aparece Rx en esa ecuación, ya sé yo que con esta únicamente no puedo resolver. Así que ocuparíamos nosotros aplicar luego sumatoria de fuerzas en Y. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Pero ahí me va a aparecer ¿quién? Me va a aparecer RY. N no me va a aparecer, ¿por qué? Porque la condición es que esta N sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿qué tendríamos nosotros? Un sistema de ecuaciones, tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, pero esta tampoco la conozco. Entonces no podría resolver yo el ejercicio únicamente con esto. Ok, como les digo, yo ahorita simplemente para aprovechar el tiempo lo voy a hacer de un solo como la sumatoria de torques. Pero, pues si ustedes tal vez no lo logran ver a primera instancia, pues planteen todas las sumatorias, o sea, planteen todas las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Y miran a partir de, o sea, una vez que ya tengan planteadas las ecuaciones, después ustedes van a poder visualizar, ok, con esta puedo resolver. Y como a mí lo único que me piden F es F, ¿verdad? No me piden RX, no me piden RY, yo no me voy a tomar la molestia de utilizar estas dos y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar nosotros acá que la sumatoria de torque, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ver quiénes generan torque.
¿Cuál es el eje de giro? Este es el eje de giro. ¿Recuerdan? Por lo tanto, Rx, ¿cuál es su torque? Rx se está aplicando justo encima del eje de giro. Lo que quiere decir, Rx no genera torque. Ry genera un torque, uno podría decir, porque está a 90 grados pero Ry se está aplicando justo en el eje de giro. Recuerden siempre, las fuerzas de reacción son fuerzas que ocurren en el eje. Y esas fuerzas que ocurren en el eje no me van a generar torque. Por lo tanto, estas dos no generan torque. Pero si quieren, si quisieran, las podemos plantear. O sea, solo para dejar el caso más general. Al final, lo que tendría yo es Rx por R, pero este R es 0, ¿verdad? Entonces todo ese torque da igual a 0. Si ustedes quisieran simplemente asegurarse, ¿verdad? Ahora la pregunta, como ahora estamos en equilibrio, entonces ahora sí puedo utilizar yo la convención, ¿ok? La convención es, esta dirección es positiva y esta dirección es negativa para torques. Creo yo que no ocupo dibujar el diagrama de cuerpo libre, pero porque con la imagen creo que nos basta, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tendríamos sería un eje acá, un eje allá y dibujadas todas las fuerzas. Pero creo que se logra ver de la imagen. Entonces, ya vimos que estas dos no generan torque. ¿Por qué? Porque su R es igual a 0. Ahora, el ejercicio me dice, yo quiero que ya no haya ese contacto. Por lo tanto, las únicas dos que pueden generar torque son la fuerza F y la fuerza del peso. Le voy a llamar en morado torque 1 a la de la fuerza F y torque 2 al torque que generaría la fuerza del peso. Entonces, sumatoria de torques es igual a 0. Ok, sería torque 1 positivo o negativo. Este empujón de la fuerza F generaría un giro sobre, aquí dibujé, no es ahí donde tuve que haber dibujado esta, ¿verdad? Porque el giro se da, es acá, ¿verdad? Entonces, a favor negativo, en contra positivo. Esta fuerza que está acá, esa fuerza F, imaginémonos que solo estuviese actuando esa fuerza F. ¿Hacia dónde intenta hacer esa fuerza F que gire la escalera? No sé si ustedes se pueden fijar, pero al aplicar, si solo, o sea, estamos en esta obviamente no existe, ¿verdad? Porque no hay contacto. Si solo aplicamos este torque, si solo aplicamos esta fuerza, ¿hacia dónde va a girar el sistema? Obviamente, el sistema giraría hacia acá. O sea, y ese es el propósito de esa fuerza, ¿cierto? Que se levante la escalera, o sea, que se mueva de acá hacia allá. O sea, que ese en realidad es un torque que tenemos que meter en la sumatoria como negativo. Ahora está torque 2. Si solo existiera esta fuerza que está aplicada en la mitad, pero va hacia abajo, si solo existiera esa fuerza, no hay nada más, solo es el eje de giro y la fuerza, propio peso, hacia dónde se movería la escalera, hacia abajo, ¿cierto? Se fijan, se movería, si solo esta está jalando, ¿verdad? Entonces el sistema giraría hacia abajo. Entonces ese es un torque positivo y esto es igual a 0. Luego,
Ok, yo tengo negativo tau 1. Tau 1, ¿quién es? Es la fuerza, la magnitud de la fuerza 1, ok, por la distancia, le voy a poner R1, ok, simplemente R1 va a ser la distancia desde el eje de giro hasta donde se está aplicando esa fuerza. ¿Por quién? El seno de phi. ¿Y quién es phi? Phi es el ángulo que hay entre, el ángulo les dije yo más pequeño, ¿verdad? Entre la línea de acción, que es la línea en la cual se aplica la fuerza, o sea, esta línea de acá, y la línea del radio, que es esta línea de acá. O sea que esos 40 grados es el phi, ¿verdad? Más la fuerza, que es el peso, por R2, que es la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza W, por el seno del ángulo que hay. ¿Entre quién? Entre el peso y el radio, pero este es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces es seno de 90 y esto desde antes nosotros sabemos que eso es igual a 1. Y fíjense bien, sencillamente, ¿verdad? Nosotros podemos ver, este me lo da el ejercicio, esto es un 8. Esto me lo da el ejercicio, es 2800 newtons, metros acá. Este no me lo da el ejercicio, pero nosotros sabemos que ese centro de masa está en el centro de la escalera y que la escalera mide 20 metros. Entonces el centro de masa está a 10 metros, ¿verdad? Y la única incógnita aquí es F. Así que despejamos para F y resuelto el ejercicio. Muy sencillo, ¿verdad? F por 8. Bueno, lo voy a dejar mejor así. 2800 por 10. C90 es igual a 1. Esto es igual a F por 8 por seno de 40. Lo que significa que F es igual a ¿quién? A 28.000 entre 8 seno de 40. Y la magnitud de esta fuerza, que cumple las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Que me dijeron a mí anteriormente. $5,445. Ese es lo mínimo, ¿verdad? Que puede ser esa fuerza. Solo para, o sea, justo solo para despegarlo y que quede en equilibrio, ¿verdad? Si yo aplico una fuerza mayor que 5,445, bueno, punto cero, ¿verdad? Si yo aplico una fuerza mayor que esto, el sistema ya no estaría en equilibrio, sino que se empieza a mover. No sé si hay alguna consulta, ¿verdad? Muy sencillo. En este caso, pues en este problema en específico, yo no necesité aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Eso puede que ustedes lo hayan, o sea, si ustedes plantean las ecuaciones, perderían un poco de tiempo, pero es fácil que lo vayan identificando, ¿verdad? ¿Por qué en este ejercicio no lo ocupé? Porque a mí lo único que me piden es la magnitud de esta fuerza, ¿verdad? Y yo identifico esta fuerza Rx y esta fuerza Ry no va a aparecer en la sumatoria de torques, así que me voy de un solo a la sumatoria de torques, ¿verdad? No sé si hay consultas. Todos los ejercicios, muchachos, de este capítulo son básicamente una versión diferente de esto. Y lo vamos a ver ahorita en el ejercicio 11.4. El ejercicio 11.4 dice, la viga horizontal
de la figura 11.4 pesa 150 newtons. ¿Ok? Ese es el peso de esta viga. Su centro de gravedad está en su centro. De nuevo, aunque no me lo dijeran, nosotros ya lo deberíamos de asumir. Y esa es toda la información que me dan, ¿se fijan? Y luego me dicen, calcule la tensión en el cable. Cuando hablan de cable se refieren a este, fíjense, porque no tiene mucho sentido hablar de este. Ya les voy a enseñar por qué. O bueno, ustedes deberían de saber por qué. Y B, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Entonces las fuerzas de reacción es lo que me piden. Y esto es lo único que tengo. Entonces, cuando yo les dije, ¿por qué sé yo que cuando hablamos del cable es el cable de arriba? Porque yo puedo aislar esto de acá, ¿verdad? Y simplemente aplico sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 sobre este cuerpo. Entonces solo tendría el peso hacia abajo, esta pequeña tensión hacia arriba y encuentro esa tensión. Entonces ese no es, o sea, eso no es lo que me pide el ejercicio, obviamente, ¿verdad? Y de hecho, eso es algo que nosotros pues fácilmente deberíamos de poder identificar. Entonces, ustedes pueden, cuando les toca hacer el diagrama de cuerpo libre, pueden volver a hacer el dibujo aparte y después ahí pues empezar a identificar. Como les digo, ya no podemos en estos casos identificar los cuerpos como una masa puntual. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que analizar son torques, o sea que tengo que ver exactamente dónde están aplicándose las fuerzas. Entonces, fíjense bien. Este tiene un peso, ¿verdad? Y ese peso va hacia abajo, ¿ok? Y ese peso al final se traslada a una tensión que está jalando, ¿ok? Esa tensión jala hacia aquí abajo, ¿se fijan? ¿Ok? La cuerda jala hacia arriba sobre la caja, pero jala hacia abajo sobre la viga que es nuestro cuerpo de estudio. Y esa tensión, ¿verdad? Esta tensión de acá es lo mismo que el peso este de acá, ¿verdad? Que es 300 newtons. Y eso les recuerdo, ustedes pueden hacer, si no están convencidos, ¿verdad? Simplemente aislamos el problema a solo esto de acá, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, miramos sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y ahí arribamos a que esa tensión tiene que ser ahí. Esa es la primera fuerza, ¿verdad? Entonces a esa le voy a poner solamente que esa tensión vale 300 newtons. Eso es algo, pues, de entrada. ¿Qué otra fuerza existe? Ok. Existe una fuerza de tensión debida a este cable, ¿verdad? Este cable está deteniendo la viga de tal forma, está evitando, ¿verdad? La está jalando hacia arriba, está evitando que se caiga la viga, ¿verdad? O sea, si no tuviera ese soporte, esto se caería. Entonces, esta tensión le vamos a poner TC y yo no la conozco, ¿verdad? De hecho, ese es el inciso A. Esas son las dos fuerzas de tensión. Ahora, ¿qué más existe? El peso, ¿verdad? Y el peso de la viga se aplica justo en el centro, directamente hacia abajo. ¿Ok? Este sería el eje de giro, ¿verdad? El soporte. Y está ubicada ¿a cuánto? A 2 metros, ¿verdad? Al centro. Y por último, sobre el eje hay fuerzas de reacción, ¿verdad? Obviamente la de RX debería de ser en esta dirección. Y RY podría ser de nuevo hacia arriba o hacia abajo. Yo la voy a poner hacia arriba simplemente porque estoy acá, ¿verdad? Simplemente porque ya hay dos fuerzas hacia abajo, entonces, bueno, la voy a poner hacia arriba porque esta tiene una componente, o sea, 2 versus 1, ¿verdad? Para que sean 2 versus 2 ahora, 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. Esa es la información que tenemos. Y ahora, ¿qué es lo que ocupamos plantear o evaluar? Condiciones de equilibrio y resolver para todas las variables que se nos piden. Ahora, fíjense bien,
La única particularidad de ese ejercicio es que nosotros no sabemos en qué ángulo, ¿ok? ¿Cuál es este ángulo que hay acá? No lo sabemos. Pero eso fácilmente se puede resolver. ¿Por qué? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Perdón. Es así. Que a mí el mismo ejercicio me está dando sus datos. Que este es 4, este es 3, este es 5. Entonces, para encontrar este de acá, yo sé que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el ángulo es el seno inverso de 3/5. Entonces, el ángulo es el seno inverso, shift seno, ¿de quién? 3/5. 36.9. Y ahí ya resolvimos. Con geometría, resolvimos quién es este ángulo de acá. Y ahora ya estamos listos para resolver. Que es una situación de equilibrio, ¿verdad? Esto no se está moviendo, obviamente esto está en equilibrio, el capítulo es de equilibrio, entonces, ¿qué ocupo revisar yo? Todas mis condiciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces, en este caso, como me piden todo a mí, me piden la tensión, me piden las componentes, vamos a plantear todas las fórmulas porque todas me van a ayudar, ¿verdad? Entonces, la primera sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Vamos a definir, ¿ok? Vamos a definir siempre. Aquí no importa en qué dirección defino positivo o negativo, porque al final la sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero por convención, entonces vamos a usar positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, y los giros positivos cuando generarían un giro en contra de la manecilla del reloj. Entonces, tengo yo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes son estos? Rx hacia la derecha menos la componente X, ok. Esta tensión está a un ángulo, pero nosotros sabemos que tiene una componente X, ¿verdad? TCX, y que tiene una componente Y, ¿verdad? TCY, ok. Es igual a 0. Rx no la conozco, TC no la conozco, y TCX es simplemente TC por quién. Entonces, este es el lado adyacente, ¿verdad? Entonces, este es coseno del ángulo que acabo de encontrar yo. Esto es igual a 0. Y aquí obtengo yo mi primera ecuación. Luego, ¿puedo resolver para TC o para RX? No, no puedo porque no tengo yo, o sea, es una ecuación y tengo dos incógnitas. Este ya lo tengo, lo encontré ahí arriba, ¿verdad? Entonces digo yo paso a mi segunda ecuación. Mi segunda condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y sobre el cuerpo? Entonces digo yo RY va hacia arriba más TCY va hacia arriba, ¿cierto? ¿Okay? La componente Y de esta tensión va hacia arriba menos el peso y menos la tensión que se da por este peso de acá, ¿verdad? Y esto termina siendo pues RY más T por el seno del ángulo que nosotros ya encontramos menos el peso. ¿Cuál es el peso de la viga? 150. Menos la tensión, que sería el otro peso que está al otro lado, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a 0. De nuevo, ¿puedo resolver yo con estas únicas dos? Vamos a revisar. Este no lo tengo, este no lo tengo, este sí. Son dos incógnitas. Tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Pero fíjense bien, este es Rx y este es Ry. Entonces, con esas únicas dos sabemos que no podemos resolver. Esta sería nuestra segunda ecuación de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces pasaríamos a la última condición de equilibrio, ¿verdad?
que es ¿quién? Que la sumatoria de torques déjenme ver si hay espacio por... Sí, ¿verdad? Lo voy a separar. Solo para poder estar aquí arriba, ¿verdad? Y poder ver la imagen. Luego tenemos sumatoria de torques es igual a 0. Y ahí nos empezamos a preguntar nosotros cuáles son las fuerzas que generan torque. Primero identificamos, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál es el eje de giro? El eje de giro ya sabemos que es este de acá. Entonces ya sabemos, muchachos, que Rx y Ry no generan torque. Las únicas fuerzas que pueden generar torque son W, esta tensión y esta tensión T sub C, ¿cierto? Entonces vamos a, por los momentos, esto ya lo deberían de manejar, la cuestión de las componentes, ¿verdad? Vamos a empezar a preguntarnos entonces, o les voy a poner a cada uno de estos torques solo para tau 1, al que generaría esta fuerza tau 2 y al que generaría esta fuerza tau 3, ¿verdad? Solo para referencia. Entonces, tau 1, ¿verdad? Este peso, ok, si solo estuviese, imaginémonos que solo está este peso, que no existen estas otras dos fuerzas. Este peso lo que haría es jalar hacia abajo la viga. Entonces la viga giraría ¿en qué dirección? Hacia acá. Por lo tanto, tau 1 es negativo. Tau 2. Esta cuerda está jalando hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, el giro que generaría, ¿verdad? En caso de que no existiese otra fuerza, esta generaría un giro que va en esta dirección. O sea, positivo. Y tau 3 es esta que está hacia abajo, que es el mismo caso de esta, ¿verdad? Entonces esta generaría un giro que es negativo. Entonces, en mi sumatoria de torques, lo que yo tengo es que menos tau 1 más tau 2 menos tau 3 es igual a 0. Ahora nos preguntamos individualmente cuál es cada uno de esos torques. Entonces, tau 1 es ¿quién? La fuerza, que es el peso, ¿verdad? Que ya sabemos que es 150. Multiplicado por ¿quién? Por la distancia que hay entre el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, 2 metros por 2. ¿Por quién? Por el seno del ángulo. El ángulo que se genera aquí es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces sería un seno de 90 y nosotros sabemos que ese seno de 90 es 1, entonces no lo voy a poner por cuestión de espacio. Luego tau 2. Tau 2 sería ¿quién? La fuerza, que es TC, la magnitud de la fuerza del cable, por la distancia a la que se está aplicando, que es ¿cuánto? Los 4 metros, porque se está aplicando al final, ¿verdad? Aquí ya tengo yo algo escrito, pero si ustedes miran la imagen, ahí sale, bueno, aquí tengo el 4, ¿verdad? Entonces, esa se aplica a una distancia de 4 por el seno de quién? Del ángulo que hay entre el radio, ¿verdad? Entre el radio y la fuerza, o sea, por este teta de acá, ¿verdad? Entonces, ¿seno de quién? De ese ángulo. Menos esta fuerza, que es 300, por 4. Vamos simplemente voy a copiarlo porque no me cabe, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito para acá. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Déjenme, voy a correr todo esto, vamos a ver.
Ok, ya con esto ya no tengo los problemas de espacio. Esto tiene que ser igual a 0. Y fíjense bien, ahí ya solo hay una incógnita, entonces ese ya de aquí yo puedo resolver para t sub c, que básicamente es lo mismo que el ejemplo anterior. Entonces vamos a hacer el despeje, ¿verdad? Menos 150 por 2 me da menos 300, más tc por 4 por el seno de quién, de ese ángulo que es 36.9, menos 300 por 4 me da 1200, esto es igual a 0, o sea que tc por 4 por el seno 36.9 me da igual, restando pasa sumando, igual a 1500, ¿verdad? Y por último, t sub c es igual a 1500 entre 4 seno de 36.9. O sea que me queda t sub c es igual 624.5, lo vamos a dejar así con 0.6 entonces, por el redondeo, ¿verdad? Esta de acá, y si se fijan, este es el inciso, esta sería mi ecuación 3, básicamente, se puede, y este es mi inciso A, ¿verdad? Esto es lo que me piden en el inciso A. Entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo? Ahora que yo ya tengo T sub C, y yo ya sé cuál es el ángulo, simplemente, ok, en esa ecuación 1 de espejo, yo sé que Rx es igual a TC coseno del ángulo, ¿verdad? Y eso pues sería 624.6 por coseno de 36.9. Esa fuerza de reacción me daría 499.5. Y hago exactamente lo mismo acá. Esta es TC. Entonces, RY sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 450 menos TC seno de 36.9. O sea que esto al final termina siendo 450 menos 624.6 por seno de 36.9. 74.97, ¿verdad? Y me dio positivo, significa que, bueno, 75 básicamente con el redondeo. Me dio positivo, lo que significa que en efecto esa fuerza de reacción iba hacia arriba, ¿verdad? Si yo vengo, hago todo esto y por casualidad a mí me sale que esto es negativo, ¿qué significa? Que esa RY no iba para arriba, sino que iba para abajo, ¿verdad? Esa es la única diferencia, ¿verdad? Que va en dirección contraria a la cual nosotros originalmente dijimos. Y bueno, miren, estos son los ejercicios de este capítulo, muchachos. Fíjense bien, yo tomé ahorita el 5 y yo tomé ahorita el 14, pero fíjense bien, este 13 son dos situaciones muy similares, ¿verdad? Solo que aquí la barra no está horizontal y me dan el ángulo, ¿verdad? Aquí de nuevo me dan algunos ángulos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, yo tendría que ver algunas cosas para encontrar cuáles son las situaciones de equilibrio. Otro, un sistema de varios cables, ¿verdad? Y me dan estas distancias. A partir de eso, supongo yo que podemos, bueno, aquí no importa. O tal vez sí, simplemente para saber estas distancias habría que verse, pero fíjense bien, otro sistema, ¿verdad? Una, otro sistema de acá, ¿verdad? Dos puntos de apoyo y una persona parada. Otro sistema, un cable, centro de gravedad, punto del eje de giro. Todos son similares, no sé si lo pueden ver ustedes, ¿verdad? O sea, todos terminan siendo lo mismo.
Y de hecho los ejercicios propuestos en esta parte son bien poquitos, fíjense bien. Hoy hicimos el 4 y hoy hicimos el 11. Pero los ejercicios son bien poquitos, 5, 14, 16, 5, 14, 16, 18, 19, 21, 19, perdón, 49, 50, 51. Hay 11 ejercicios que hacen falta, ¿verdad? De los propuestos. Hoy hicimos 2 y básicamente tenemos un día más. Oh, bueno, ¿qué día es hoy? Martes, ¿verdad? Pero mañana hay clase, les dije, ¿verdad? Les dije que el feriado de la universidad dijo que se pasa para el lunes. Entonces tenemos un día más para ejercicios, podemos hacer bien 2 ejercicios más, ¿verdad? Y vamos a ver, voy a ver cuáles se miran. Creo que este es el interesante, este caballo, si mal no recuerdo. Buscaría hacerles algunos ahora, hicimos hoy de objetivo mínimo, ¿verdad? Hacer algunos de objetivo avanzado para ver situaciones más complicadas. Pero yo siempre les recuerdo y siempre les quiero hacer énfasis en esto. No se duerman en no ver los ejemplos del libro, ¿verdad? Porque el libro trae muy buenos ejemplos, fíjense bien. Creo que la sección 11.1 no debería tener ejemplos, sí, la 11.2 tiene un ejemplo acá, pero es acerca de centro de masa, centro de gravedad, básicamente. Aquí, ¿verdad? Hay muy buenos ejemplos, fíjense bien. Simplemente esta es la distribución de peso de un automóvil, dice, y aquí pone cuáles son las fuerzas normales sobre los neumáticos y el peso, ¿verdad? Y hay un equilibrio. Nos preguntan, este es bueno, ¿verdad? Acerca de si se va a deslizar la escalera. ¿Por qué es bueno este? Vamos a ver. Porque la fuerza de reacción en el piso, ¿ok? La fuerza de reacción al final es una fuerza, tenemos que identificarlo, ¿verdad? Es una fuerza normal y una fuerza de fricción. Como no se está moviendo, es una fuerza de fricción estática, ¿verdad? Hay dos pesos, que es el peso de la persona que está encima de la escalera y el peso de la escalera como tal, ¿verdad? Sobre la pared no hay fricción, entonces no habría una reacción. Si a mí me dicen que en la pared hay fricción, habría una fricción ya sea hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de, bueno, como es estática, en todo caso tendríamos que ver en qué dirección sería, creo que sería hacia arriba la fricción porque el movimiento inminente en caso de que se moviera, ok, en caso de que se deslizara la escalera es que se deslice hacia abajo, ¿verdad? Entonces en todo caso, si existiera fricción en la pared debería de ir hacia arriba. Pero si se fijan, bueno, ¿qué más? Equilibrio y ejercicio dice acerca de una pesa, ¿verdad? La fuerza que se hace en el brazo. Y aquí tenemos el dibujo y aquí se modela. Muy bueno, este ejercicio básicamente es el mismo ejercicio que acabamos de resolver, ¿no? Bueno, es una pregunta, pero básicamente es lo mismo que el ejercicio que acabamos de resolver, ¿no? Entonces, hasta ahí, de la 11.4 en adelante, no miramos esto en la clase, ¿verdad? Si estudian ingeniería civil, hay una clase específica donde ustedes miran esfuerzo de formaciones, el módulo de Young, etcétera. Y las otras carreras creo que no influye tanto, ¿verdad? O sea, no se necesita más adelante. Así que no dejen de revisar los ejercicios, que son muy buenos, ¿verdad? Mañana entonces haríamos 2 ejercicios de estos, ¿okay? De esta lista de acá. Y eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta. Ok, si no hay consultas, muchachos, entonces terminamos la clase. Ya hice el documento con lo que va a ser la tarea de la primera tarea de esta tercera unidad. Incluye ejercicios tanto del capítulo 9 como del capítulo 10. Creo que se los estaría subiendo al campus el día de mañana. Y a partir del día de la mañana les daría aproximadamente una semana y media. Voy a ver cómo está la cuestión del calendario para que hagan la entrega.
Bueno, que pasen una buena noche, muchachos, y nos miramos mañana. Recuerden, mañana había feriado, pero en general la universidad lo movió para el lunes debido a cuestiones de la prueba académica, si no me equivoco. Ok, buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches a todos.